Panel monocristalino o policristalino, ¿cuál debo elegir para mi proyecto de energía solar y cuáles son sus diferencias? Hoy lo vas a descubrir. Bien, en nuestro tablero virtual vamos a tratar el día de hoy las diferencias que podríamos encontrar entre paneles monocristalinos y paneles policristalinos. Estos dos tipos de paneles son los que encontramos comúnmente en el mercado de la energía solar. Inicialmente, en el panel monocristalino podríamos notar que es un panel pues prácticamente negro o un azul muy oscuro, que tendríamos por ejemplo estas formas de estos rombos en sus esquinas, ya que cada una de las células tiene un corte en diagonal en sus esquinas. Mientras que en el panel policristalino vamos a encontrar unos cortes muy rectos, unas formas rectangulares. Otra diferencia que vamos a notar es que el panel policristalino es más azulado, es un azul más claro, mientras que en el panel monocristalino tenemos un color prácticamente negro. Tenemos también un marco de aluminio que lo va a proteger y encima de las células vamos a tener una película protectora antiimpactos. Además de ello vamos a encontrar los buses de conexión para enlazar los circuitos de las células. Bien, vamos a analizar las diferentes características y diferencias entre los paneles mono y poli. El panel monocristalino, como lo vimos en la imagen, es más oscuro. ¿Por qué es más oscuro? Porque el silicio que viene integrado en el panel monocristalino es muchísimo más puro, por eso es más oscuro. Es muchísimo más costoso porque sus procesos de producción demandan mucha energía. Es más compleja su fabricación, pero tiene una característica que es más potente en menos tamaño. O sea, en un tamaño X, si tuviéramos el mismo tamaño en el panel mono y en el panel poli, en el panel mono vamos a poder generar más producción de energía que en el panel poli, porque el panel mono es muchísimo más eficiente que el panel poli. Aunque esta diferencia de eficiencia, a medida que ha pasado el tiempo, ha sido menos diferente, ¿ok? O sea, muy similar la diferencia en productividad. El panel monocristalino le afecta mucho el sol, o sea, en lugares donde tenemos mucha radiación y por ende vamos a tener mayor temperatura, el panel mono va a ser más sensible a las pérdidas. Vamos a ver el panel poli. El panel poli pues es mucho más claro debido a la variedad del material del silicio por el cual está construido. Por eso se llama policristalino, porque pues es más, tiene más variedad el silicio con el cual está construido. Por eso el mono pues es más puro. Es mucho más económico. Pues antiguamente, les estoy hablando de más o menos hace unos 5 años, el panel poli era muchísimo más barato que el panel mono, pero a medida que ha pasado el tiempo, esa diferencia en precio pues ha sido mucho menor. Su proceso de fabricación es muchísimo más económico que el mono, pero pues encontramos menor potencia en mayor tamaño. O sea, como les había comentado, si tenemos dos paneles del mismo tamaño, de mono y poli, vamos a encontrar que la potencia del mono va a ser más grande que la del poli. Le afecta al policristalino la poca radiación. En un lugar montañoso donde hay mucha nubosidad o donde el clima es más variable, va a sufrir más el policristalino. Entonces se va a recomendar más el monocristalino. ¿Qué panel deberíamos elegir en el proyecto de energía solar que vamos a montar? Depende de los siguientes factores. Uno es el presupuesto. Si no tenemos mucho presupuesto, en teoría nos va a alcanzar más para comprar panel policristalino. El espacio disponible, pues como el monocristalino hace mayor aprovechamiento en poco espacio, entonces pues si tenemos poco espacio, la recomendación sería trabajar con monocristalino. Si tenemos un espacio bueno, pues podríamos trabajar con policristalino. Y el clima, si el clima es muy variable, si tenemos mucha lluvia, mucha nubosidad, etcétera, se recomendaría de lleno trabajar con mono. Si el clima es más templado, más caliente, se recomendaría trabajar con policristalino.
Y la última, que no está aquí en este video, es la disponibilidad. Resulta que por lo menos este video lo estamos grabando en Colombia. En Colombia generalmente el fenómeno que estamos viendo es que está llegando más panel monocristalino para referencias grandes de 400, 500 vatios, y el policristalino está llegando para referencias más pequeñas. O sea que por lo general estamos trabajando acá en Colombia más que todo monocristalino, y pues en general nuestro clima pues es un poco variable, pero más que todo caliente. ¿El monocristalino se puede utilizar en clima caliente? Sí, pero pues hay que tener en cuenta que vamos a tener unas pérdidas. Pero esas pérdidas las vamos a poder compensar, ya que pues por lo general los monos vienen con altas potencias. Entonces al tener alta potencia pues la pérdida se viene equilibrando si lo comparáramos con policristalino. Y mi conclusión final sería que pues yo recomiendo más que todo monocristalino, por lo menos acá en Colombia o en Latinoamérica, trabajar con monocristalinos si son potencias grandes. Si son potencias pequeñas y es un lugar muy caliente, te recomendaría trabajar con policristalino. Muchas gracias por haber participado en este video. No olvides activar la campanita para seguir apoyando este canal con la mejor energía. Muchas gracias.